Estamos en el bimestre donde estamos comenzando a hablar acerca de ministros competentes, ¿sí? Y muchas veces esa terminología, ministros competentes, pareciera ser que le está hablando al grupo élite. No. Sí, la palabra ministro, lo vimos la semana pasada, tiene que ver con un significado simple y práctico. El título de hoy es Entendiendo ministros competentes, o sea, entendiendo qué significa ser ministros competentes. Cuando hablamos de ministro la semana pasada, ministro tiene que ver con ser ayudante, ser un mesero a la mesa o en otros quehaceres domésticos, o sea, donde haga falta, específicamente maestro, cristiano y pastor, técnicamente diácono o diaconisa, servidor, siervo, sirviente. Ese es el significado de ministro. Cuando nosotros en la Biblia leemos la palabra ministro, la podemos traducir automáticamente en servidor o sirviente o siervo o ayudante o mesero. Y estamos en tiempos de reforma constante, una reforma que tiene que llevarse a cabo, una reforma que viene automáticamente aunque nosotros ni siquiera nos propongamos. La misma palabra nos va llevando a hacer esa reforma en la mente para que podamos tener un cambio en la forma de pensar, en la forma de ver y en la forma de interpretar lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. A modo de introducción, dijimos que la iglesia como el cuerpo de Cristo debe ser edificada conforme al diseño. La iglesia creció y se multiplicó con líderes como columnas. Dijimos que para entrar al Evangelio de la mejor manera tenemos que entrar por la cruz, ¿sí? El Evangelio lo primero que nos habla es de renuncia, es de entrega, ¿sí? El Evangelio no es para que yo logre muchos beneficios, ¿sí? Aunque los beneficios van a estar, obviamente, por conocer a Cristo, por vivir en Cristo, pero no es que yo entro por eso, porque la mayoría que entran por un beneficio, cuando ese beneficio se concreta, no los vemos más, porque vinieron por eso. Jesús dijo, ustedes me siguen por los panes y los peces, no me siguen porque me aman, no me siguen porque entienden lo que estoy diciendo, me siguen por los beneficios. Entonces no es de ahora esto, sino que desde hace mucho ya esto siempre pasó. Por eso el apóstol dijo, dicen, predicar a Cristo y a este crucificado fue la prioridad. Ese fue el mensaje del apóstol Pablo en sus comienzos. Dijimos puntualmente y dimos el ejemplo de la iglesia de la Odisea, quien fue exhortada por no ser ni fría ni caliente, por ser tibia, ¿sí? Y esa tibieza provocó que el Señor la rechazara de alguna manera o la exhortara a que rápidamente se arrepienta de estar en esa condición, que cambie su forma de pensar y tome el rumbo correcto. La enseñanza, dijimos, o cuando nos proponemos estar en Cristo, o el Señor llega a nuestras vidas, lo importante es dejarnos enseñar por la palabra, recibir la enseñanza, no como una sugerencia. La Biblia no nos habla de sugerencia. La Biblia es el libro de la vida, es el libro del ser humano, es el manual del fabricante del hombre. Por lo tanto, la Biblia no es un manual de sugerencias.
Entonces, cuando enseñamos, no estamos dando una sugerencia, estamos diciendo lo que dice la palabra y cómo se debe de desarrollar. La palabra viene como una palabra rectora que nos edifica y también nos da dirección. Dijimos también que fuimos llamados a tener comunión con Dios, no una relación con Dios. ¿Sí? La relación se puede terminar, una comunión difícil porque hay cosas en común. Y siempre que haya cosas en común, la unión se vuelve más sólida, más efectiva. La prioridad como Dios nos ve y no como nosotros creemos que nos vemos. Lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, que ellos se creían que estaban bien, que no necesitaban nada, que estaban enriquecidos, que estaban bárbaros, y sin embargo el Señor les dice todo lo contrario. Entonces, qué importante es saber que lo que está en juego no es nuestra opinión, sino qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. Y eso es importante, ¿no? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué opina Dios de nosotros? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Cómo nos estamos manejando? ¿Qué opinión tiene Dios de nosotros? ¡Wow! Si pudiésemos, ¿no? Marcar un tic, 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 tic. Señor, decime la verdad, ¿qué opinás? Porque yo creo que estoy bárbaro. Y Dios dice, saca una libretita y una lapicera que te va a dictar las cosas que tenés que cambiar. Interesante. Cuando hablamos de ministros competentes, claro, yo comencé hablando como si ya este tema fuera algo que lo recontra conocíamos, porque yo lo vine viendo, leyendo, estudiando, compartiendo desde la pandemia, cuando hacíamos los vivos con Ushuaia y con Córdoba. Compartí esto muchas veces porque me pareció interesante lo que decía acerca de ser ministros competentes. Pero ¿a quiénes habla de ministros competentes? ¿Sí? Es importante saber que Dios nos eligió. Diga, fuimos elegidos por Dios. El concepto equivocado de que nosotros elegimos a Dios es un error. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. De hecho, que Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y hay una enorme diferencia entre que yo escojo a Dios y que Dios me escoja a mí. ¿Sí? ¿Qué creen que es la mejor? Porque yo puedo creer que wow, soy bárbaro porque yo elegí a Dios. Pero es mucho mejor y superior conocer y entender que Dios, en su infinita misericordia, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, aún conociendo todo lo que yo soy, todos mis errores, todos mis defectos, todas mis fallas, aún así Él decida elegirme para ser parte de su reino. Eso es mucho más grande todavía. ¿Sí? Una cosa es que yo quiera jugar un picado y le diga a Messi, vení, jugá conmigo. Pero otra cosa es que Messi me diga, vení, jugá conmigo. ¡Wow! ¿Es un reconocimiento superior o no? Claro. Porque alguien que tiene autoridad sobre algo, te convoca, te llama, te elige. ¡Wow! Pudiendo elegir a muchos, te eligió a vos. Con esa carita, mirá. ¿Sí? Algunos no fuimos tan beneficiados con esta cara, pero bueno, ¿qué va a hacer? El Señor pasó por alto la cara. Dijo, bueno, a pesar de la carita, igual lo voy a buscar. Pero para que entendamos, amados, esto, porque es, cuando yo entiendo que Él me llama, vamos a Romanos, por favor, Romanos 8, 29. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Podríamos hablar de eso y enseñar de esa frase nomás
¿Sí? ¿De dónde nos conoció? ¿De antes de cuándo? Pero sería otro tema, ya lo vamos a tocar. Él nos conoció de antemano, dice, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Para qué fuimos llamados? Él nos eligió ¿para qué? Para que seamos como su Hijo. A fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¿Sí? Verso 30 dice, y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. O sea, nos llamó y nos puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, acá vemos que Él nos elige, que Él nos conoce, que Él nos llama, que Él nos puso, que Él nos da. Todo nace de su esencia. Todo nace de su propósito. Es su propósito lo que hace que Él se mueva. Al establecer un nuevo pacto, Él mismo se limitó, se sujetó a ese pacto. Él podría hacer cualquier cosa porque es Dios. Sin embargo, es tan grande que Él mismo establece un pacto y aunque Él tiene autoridad, poder para hacer lo que quiere, Él mismo también se sujeta a ese pacto. Por eso es aún mayor la grandeza de Dios cuando evaluamos este tipo de cosas. Entonces, debemos comprender que todo lo hizo Él y que nosotros simplemente recibimos el honor de ver con su propósito eterno, ver que nosotros estamos incluidos en ese propósito eterno, soberano, sublime e indetenible, porque su propósito no se frena. Por nuestros propios medios jamás hubiéramos tenido la posibilidad de conocer a Dios, de acercarnos a Dios, de encontrarnos con Él, porque no sabíamos ni podíamos. Ahora también tenemos que entender que Él tiene hijos. Él nos considera, dice, para que seamos como sus hijos. O sea, Él nos considera como hijos, no como esclavos. Por eso nadie puede hacer algo por compromiso u obligación. Es por revelación. Diga revelación. Y quiero tocar este tema de revelación porque muchas veces podemos tener un concepto también equivocado con respecto a esto. ¿Sí? La palabra revelación tiene que ver con correr un velo. ¿Sí? Cuando yo corro un velo, puedo ver claramente. Eso es revelación. No es algo que no estaba. Siempre estuvo en la Biblia, pero de repente se corre el velo y yo lo puedo ver y entender claramente lo que antes no entendía. Eso es revelación. Ahora, la revelación no se aprende. Usted por escucharme a mí no va a recibir revelación. Porque ningún hombre puede dar revelación a otro hombre. La revelación viene de parte de Dios. Él es quien da revelación. Él es el único que puede traer revelación a los hombres porque es el dueño de la revelación. Pero dependerá de la postura de nosotros o la postura que nosotros adoptemos ante Él. Nuestra humildad, nuestra devoción, el no encasillar a Dios en una enseñanza humana. Muchas veces nosotros queremos explicar cosas que Dios no explicó. ¿Sí? Queremos ser más papistas que el Papa. Y por más que yo lo explique, si no se nos revela, no hay forma de entenderlo.
Pero la revelación viene por causa de una actitud personal, de hambre, de búsqueda, de creer que Dios es inagotable, de creer que Dios en su palabra no nos puso un techo, nos puso una plataforma para que nosotros podamos despegar. La palabra no es un techo porque cuanto más profundizamos, más riqueza encontramos. Cuanto más estudiamos con el corazón correcto, yo puedo estudiar para querer conocer más y eso no sirve. Ahora, si yo estudio con un corazón hambriento y sediento de conocer a Dios de la mejor manera, que Él se me revele, que Él pueda vivir más dentro mío de la mejor manera posible, ahí la cosa cambia, ¿sí? Porque no estamos encasillando, no es saber por saber, ¿sí? Ninguna revelación es un conocimiento vano. La revelación viene para que entendamos lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, se espera que nosotros recibamos la revelación, que entendamos, que conozcamos. Y esto es personal, no es transferible. Yo no le puedo transferir a mis hijos, ni a mi esposa, ni a nadie. Ninguno puede dar a otro revelación. Por eso el apóstol Pablo ora. ¿Sí? Dice, yo doblo las rodillas para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque ni Pablo podía dar revelación. La revelación viene de parte de Él cuando hay materia dispuesta. ¿Sí? Cuando estamos hambrientos de conocer para aplicar, para vivir y desarrollar más y mejor. Cristo no se aprende. Yo puedo conocer la historia de Cristo. Yo puedo estudiar los evangelios, puedo estudiar todo de Cristo. Pero Cristo no se aprende. No viene a nosotros por aprendizaje. ¿Por qué viene? Por revelación. Cuando Cristo se nos revela, cuando Cristo viene a nuestras vidas y se revela, ¿sí? Es cuando se provoca en nosotros lo que se llama en la Biblia el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque tuve una revelación de Cristo y ya no soy el mismo, ¿sí? A Cristo no se le aprende, sino que se nos tiene que revelar a través de su vida y de su naturaleza. Fíjate, Jesús, Lucas 24:36, simplemente para entrar después al tema de ministros competentes, para que entendamos que todo es por revelación y que todo nace en Él, por Él y para Él. Lucas 24:36, ya Jesús había ido a la cruz, había sido sepultado y había resucitado. Y de pronto se le aparece a los discípulos. Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. ¿Te imaginas que estamos reunidos y de pronto se aparece? Dice el verso 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo para comer? Como si fuera algo normal, ¿ves? Si te aparece Jesús de golpe en una habitación, che, comamos algo. ¿Tienen algo para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. No sé cómo es esa dieta, pescado con miel, pero fue la dieta de Jesús, capaz que es buena, habría que probar. Le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel.
Y él lo tomó y comió delante de ellos y le dijo, escuchá lo que le dijo, estas palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y acá está la clave. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¡Wow! ¿Ellos habían escuchado la enseñanza? Sí, pero no la entendían. Ahora Jesús que vino a abrirles ¿qué? El entendimiento. Es el único. El único que puede abrirnos el entendimiento es Él. ¿Y eso sucedió cuándo? Después de la cruz. ¿Sí? Ya estaba resucitado. Ya estaba en una nueva dimensión de gloria. Entonces, qué importante es que Jesús tuvo que morir, resucitar y volvérsele a aparecer a ellos. Y en este contexto les abre el entendimiento para que ellos conozcan que todo lo que les dijo por 3 años, ahora lo entienden. Por eso digo, hay personas que de pronto se congregan muchos años, pero no entienden. ¿Por qué? Porque no se les abre el entendimiento. Porque esa es una búsqueda personal, íntima. Es el deseo del corazón. Es conocerlo a Él. ¿Sí? No conocer acerca de Él, sino conocer su persona. Porque Él resucitó. Es el único Dios que vive. Todos los demás están enterrados en algún lugar. El único que resucitó es Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué tal? Intercesor de lujo. Entonces, ¿cómo nos va a ir mal? Imposible. Ahora, si Él nos llama y nosotros rehusamos el llamado, si Él nos habla y nosotros hacemos oídos sordos, si Él nos habla y nosotros no valoramos ni respetamos lo que Él habla, seguramente nunca se nos va a revelar. ¿Sí? Por eso es importante que yo prepare mi corazón con humildad, ¿sí? Para recibir lo que Él tenga para mí. Ellos habían escuchado el mensaje, pero no lo habían entendido. Pero qué bueno que lo habían escuchado porque Él se los hace entender. El mensaje ya lo tenían sin revelación, ahora lo entienden. Porque se les corre el velo y pudieron comprender. Dice, para que pudiesen comprender. ¿Se acuerdan que hablamos de conocer y entender? Y que después le sumamos comprender. Porque comprender es ¿qué? Tomar la palabra para uno. Asimilar el conocimiento y llevarlo a la práctica. Eso es comprenderlo. Si yo lo comprendo, lo aplico y lo vivo. Si no lo comprendo, no lo practico ni lo vivo. Ahora, muchas veces surgen problemas de comprensión. ¿Por qué? Porque entramos al Evangelio, insisto, de forma incorrecta. Nosotros fuimos culpables por mucho tiempo, y digo nosotros porque me incluyo, aunque no fui quizás tanto de decirlo, pero ¿cuántos quieren, o cuántos escucharon esta frase? ¿Cuántos quieren recibir a Jesús en el corazón? ¿Cuántos escucharon esa frase? O sea, la mayoría escuchamos, ¿cuántos quieren recibir? Bien. Si Marcelo y Brenda me reciben en su casa, yo me tengo que adaptar a ellos. Yo no puedo, ellos me reciben, yo no puedo hacerme el dueño de la casa. ¿Se entiende? Ahora, Jesús nunca dijo, acéptenme. Cuando Él se conecta con los discípulos, cuando Él habla a Pedro, ¿qué le dice? Sígueme. A Cristo no se le acepta, a Cristo se le sigue. ¿Sí? Porque muchas veces
el mensaje ha sido casi como rogando. ¿Cuántos quieren aceptar? Diga, a Cristo se lo sigue. No se lo acepta. Porque muchos en el inconsciente, yo lo acepto y lo recibo. Bueno, tanto que me hiciste venir. Bueno, vení a vivir. Te doy la piecita del fondo de mi corazón. Te doy la cama de huéspedes. Bueno, te dejo la cocina. No, la cocina no, espera. Otra. Y le damos una porción. Y no entendemos que el Señor, cuando dice, de hecho que decíamos, vení, aceptalo porque Él no te pide nada. Esto es gratis, gratis, para nosotros es gratis. Salió carísimo. Ahora, Dios, ¿qué pide? Y esa es otra cosa. Nosotros entramos porque le recibimos como que le estamos haciendo un favor a Dios. Bueno, te recibo, dale, vení. Como cuando vos decís, bueno, te recibo en mi casa, vení. Te voy a hacer un lugarcito ahí en el comedor, voy a poner un colchón para que duermas. No, no, no. ¿Sabes cuánto quiere el Señor de nosotros? El 100%. El 98% no sirve. El 99% no sirve. El 99,99 no sirve. Dios dice o todo o nada. Qué diferente si nosotros nos presentan a Dios de esa manera. Que Dios no pide un lugarcito para ver si le damos un espacio a nuestra vida. No, no. Dice, yo vengo por tu vida, yo quiero toda tu vida. O me das toda tu vida o no me das nada. Si no esto lo proyectamos a ministros competentes, es imposible que seamos ministros competentes cuando nosotros queremos tener el control de nuestras vidas. O queremos manejar 50 y 50, 70-30, 80-20, 90-10. No, no. Dios dice, no, no. Dios nos ama. Y escucha esto, no tiene que ver con salvación. No tiene que ver con salvación. ¿Sí? La salvación está en el designio de su voluntad y es posible que seamos salvos de todas maneras. Ahora, Dios no está comprometido con acompañar todas nuestras locuras. No está comprometido en respaldar nuestras acciones que no son guiadas de su naturaleza, que no surgen de lo que Él ha determinado para nosotros. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? O sea, Dios nos ama. La salvación no va a estar en juego quizás. Pero Dios quiere de nosotros todo. Diga todo. Por eso dice, el que no deja padre, madre, casa, hijo, esposo, por causa de mí, no es digno de mí. O sea que hay que... ¿Cómo es que dice la versión? El que no aborrece. ¿Qué dijo aborrece? Exacto. Palabra clave. ¿Qué es aborrecer? La mayoría lo sabe. Es amar menos. Muchas veces pensamos que aborrecer es despreciar. No, no, no. Aborrecer simplemente significa amar menos. El que no ama a Dios por sobre todas las cosas, no es digno de mí. ¿Se entiende? Dios no puede estar a la altura de los hombres. O Dios está o no está. No va a estar acá. No va a estar. Por eso muchas veces yo puedo estar congregado y las cosas no me resultan. Yo puedo cantar, adorar, dar ofrenda, diezmo, demás, y las cosas que no me resultan. Porque no pasa por lo que yo hago, sino por lo que yo soy. Y lo que yo soy tiene que manifestarse desde su
naturaleza, no desde mi propia opinión o mi propio concepto, lo que a mí me parece. No, no, no. Dios dice, o me das toda tu vida o no quiero nada. Manejá la voz, no hay problema. Dios no va a lidiar con nosotros en ese aspecto. Ahora, ¿cuánto vinimos a Dios? Lo que dijimos hace un par de domingos atrás. ¿Cuánto vinimos a Dios? Porque habiendo manejado nuestra vida, la chocamos bien 1000 veces. ¿Sí o no? Entonces venimos a Dios diciéndole, Señor, te entrego mi vida porque yo la manejé y la choqué. Y la choqué 1, 2, 3, 4. De verdad, amados, vos sabés que hay cosas que a veces no me cuestan entender. Que algunos repiten la receta y esperan resultados diferentes. Es como que yo hago la receta para torta frita y quiero comer pizza. Y van a salir tortas fritas. Porque hice la misma receta que las tortas fritas. ¿Entienden o no? Si yo repito la receta, no voy a ver resultados diferentes. Entonces tengo que saber que algo estoy haciendo mal. Hay personas que se equivocaron una vez y en lugar de reflexionar y decir, no, me equivoqué. Ahora voy a reflexionar, voy a orar, voy a buscar en Dios para elegir correctamente. Y pasa un tiempo y vuelve a escoger la misma receta con la que fracasó antes. ¿Funciona? No funciona, amados. Acuérdense, fuimos llamados a ser competentes. Y nadie es competente haciendo las cosas mal. Nadie es competente haciendo siempre lo mismo que ya sabe que está mal. Aplicando principios que ya saben que están mal. Porque los hizo antes. Si antes de conocer a Dios tomé decisiones que me hicieron sufrir, ¿por qué ahora que tengo a Dios quiero tomar las mismas decisiones? Si por ese lado fallé, por ese lado fracasé, ¿por qué buscar una receta que ya sabemos que va a dar mal? Simplemente es porque nunca se nos reveló Cristo. Porque cuando se te revela Cristo, hay humildad. Para decir, no sé, busco ayuda. No sé, busco un consejo. Porque eso es de ser humilde. Eso es ser humilde. No encerrarse en la postura, en la posición de que yo, bueno, no. Acá basta de dar lástima. ¿Sí? ¿Es bueno dar lástima? ¿Es bueno que te tengan lástima? No, amado. Lo peor que puede haber es que te tengan lástima. Alguien te puede amar o no amar, ya está, no hay problema. Pero que hagan algo por vos por lástima es lo peor que nos puede pasar. Porque Dios todo lo que hizo lo hizo por amor. Nada lo hizo por ese sentimiento. ¿Sí? Dios nos amó de la mejor manera y nos entregó lo mejor que fue su Hijo. Ahora, yo me puedo excusar y decir, no, lo que pasa... No. Acá hay que tomar el toro por las astas y decir, yo necesito cambiar, ayúdenme. No lo sé hacer. En esta área me cuesta, en esta área me cuesta, no entiendo. ¿Sí? No quiero repetir fracasos. Amados, la mayoría de los fracasos, aunque siempre le terminamos echando la culpa a Dios, al pastor, a la congregación, a los hermanos, a los líderes, a todos. La realidad es que la mayoría somos nosotros, los propios que cometemos errores porque tomamos malas decisiones. A Cristo se le sigue, no se lo acepta. Dice, dejándolo todo, le siguieron.
Hemos presentado, por muchos años se ha presentado a un Dios que se amolda a nuestros gustos, a nuestras prioridades, en lugar de rendirle todo a Él. Que Él gobierne toda nuestra vida. Amén, amén. Muchas veces se dijo que Dios no te pide nada, Dios pide tu vida. Y pide el 100%. Ahora sí, vamos a meternos un poquito en el tema de ministros competentes, entendiendo entonces que esto de ministro competente no es una imposición, sino el resultado de que somos sus hijos, fuimos engendrados por Él y somos portadores de su naturaleza. Por lo tanto, Él nos hizo ministros competentes, siervos hábiles, aptos, idóneos. Segunda de Corintios 3, capítulo 3, versos 5 y 6. Vamos a leer lo que leímos la semana pasada en las dos versiones. No es que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra habilidad, capacidad proviene de Dios. Él asimismo nos hizo, diga, me hizo, ministro competente de un nuevo pacto, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, en otro bimestre donde vamos a hablar del nuevo pacto. Y ahí vamos a ir unificando todas las palabras. De un nuevo pacto que es no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Otra versión dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores. Acá saca la palabra ministro y pone directamente, Él nos ha capacitado para ser ¿qué? Servidores. Entonces, cuando alguien no sirve en nada, porque nunca se le reveló Cristo. Porque Cristo es servicio. Haya pues en ustedes el mismo sentir, Efesios 2.5, Filipenses 2.5, que hubo también en Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Él fue nuestra imagen de servicio, de servidor, de siervo. Entonces, servir es porque no se te revela Cristo, porque en su naturaleza está el servicio. Algo tengo que hacer, barro, limpio la vereda, seco los vidrios, ayudo a alguien, voy a visitar a alguien, lo que sea. Hago algo porque no puedo estar sin hacer nada, porque el servicio te corre por las venas. Y, algo tengo que hacer. ¿Vamos bien? Entonces, dijimos la semana pasada que el apóstol dejó en claro que la competencia proviene de Dios. Él nos hizo competentes. No es nuestra habilidad, nuestro talento, nuestra capacidad. Porque nosotros muchas veces nos creemos buenos, pero no lo somos. Él nos dio la capacidad y nos hizo efectivos. Nuestra capacidad viene de Dios. Dijimos la semana pasada, cosa que no deberíamos nunca de olvidar, que si somos capaces en algo, diga, eso es por Dios. No somos nosotros. ¿Sí? Cuando el ego, dijimos, el orgullo nos quiere jugar una mala pasada, todo es por Él y para Él, y por medio de Él y para Él, es por su gracia. La palabra dice, Él nos hizo, por consiguiente lo somos. Esto es una realidad, no una suposición. Él nos constituyó ya como ministros competentes, aunque tengamos que ser, obviamente, entrenados para eso. Diga, entrenados. Él nos hizo, o sea, Él nos hizo, está diciendo que no está esperando ni nuestra aprobación, ni nuestra opinión, ni nuestro consentimiento, o qué nos parece o cómo nosotros la vemos. No. Simplemente, porque ya somos sus hijos, Él está esperando que reaccionemos ante su determinación con responsabilidad y urgencia, porque Él nos hizo ministros competentes. Que Él nos escoja, dijimos,
y nos haga partícipe de su obra, realmente es un honor, un privilegio, una honra. Por eso hablamos la semana pasada y profundizamos en la palabra ministro. ¿Sí? Y dijimos que es interesante cuando le sacamos ese título de ministro como algo de jerarquía y entendemos que simplemente es ser un siervo de Dios. ¿Sí? Le sacamos lo solemne de la palabra y encontramos que es algo sencillo. Un ministro es un servidor donde haga falta. ¿Sí? Un ministro debe entender su posición y cuáles son sus acciones y cualidades y virtudes a causa de la naturaleza que porta y no por esfuerzo humano. Por eso necesitamos ser entrenados. Diga, entrenados. Estaba buscando, porque cuando hablaba de entrenamiento, busqué ¿qué necesita alguien para llegar a ser un médico cirujano? Más allá de que todos los años de primer grado, sin contar jardín, o sea, de primero hasta que termina más o menos son entre 22, 24 años, depende de la capacidad de cada uno, en promedio son 24 años. ¿Sí? Pero para hacer medicina, ser un cirujano, un médico cirujano, necesitan entre 6 y 9 años de estudio. Necesita sacar 55 materias, de las cuales 53 son obligatorias. O sea que casi todas. ¿Sí? Que tiene que leer aproximadamente, semanalmente, 500 hojas por semana. Estudiar 500 hojas promedio por semana. Donde tiene, ¿sí?, 12 semanas en ese total de tiempo, 12 semanas donde le va a llevar para rendir todas esas materias. Todo eso para ser un médico nuevo. Que nadie lo va a elegir porque todos van a buscar el que tiene 20 años de experiencia, ¿no? Va a decirme un cirujano nuevito, este está 0 kilómetros. O este que ya operó 20 años y ya la tiene clara. ¿Con quién te vas a hacer operar? Ahora, ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros queremos ser ministros competentes y no agarramos la Biblia. ¡Hola! Queremos ser ministros competentes y no conocemos la Biblia. ¡Hola! ¿Se entiende o no se entiende? Digo, ¿nos interesa o nos interesa? Porque esto se va a poner más picante. ¿Vamos bien? Si estudiamos para muchas cosas, y está bárbaro, ojo, está perfecto. Está perfecto que nos preparemos, que estudiemos, pero en la parte espiritual, o sea, estudiamos para sentirnos bien, para el alma, para los sentimientos, para que anímicamente me sienta bárbaro. Estudiamos para el cuerpo y demás, porque queremos saber cómo funcionan todas las cosas. Queremos que estar saludables, qué sé yo, pim, pum, pam. Ahora, el espíritu. El espíritu, que es lo más fuerte que tiene el ser humano, no le damos atención. ¿Por qué? Porque relacionamos lo espiritual con lo religioso. Y Dios no es religión. Dios no vino a inaugurar ninguna religión. Dios vino para darnos vida, porque estábamos muertos espiritualmente y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Ahora, yo puedo seguir la vida como se me ocurra. Yo puedo vivirla a mi manera. Está perfecto. Pero sabremos que también tenemos que ser conscientes de que cualquier cosa que suceda será mi absoluta responsabilidad. ¿Se entiende? Yo puedo hacer o no. Voy al médico, me dice, tenés que tomar esta pastillita, yo no la tomo, el médico no tiene nada que ver.
Si te agarra un patatús y te saca con las patitas para adelante, no fue culpa del médico. ¿Se entiende? Entonces, espiritualmente tenemos que prepararnos. Insisto, no es que a través de la lectura o del estudio yo voy a tener revelación, pero sí voy a crear el ámbito para que eso suceda. ¿Se entiende? Porque yo estudie no se me va a revelar, pero sí voy a preparar el ambiente para que Dios traiga revelación sobre lo que yo ya he estudiado, he profundizado. Por eso le decimos, repase la prédica. ¿Se entiende? Entonces un médico casi estudia el 30% de su vida estudiando para ser médico. Y está buenísimo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que está perfecto que nos preparemos, que estudiemos, que nos capacitemos. Pero tengamos en cuenta esto, que Dios nos hizo ministros competentes. ¿Sí? Entonces tenemos que ajustar la puntería para que las cosas sucedan de manera correcta. La semana pasada dijimos que un ministro es un adorador, alguien que honra, el que hace la voluntad de Dios, el que es obediente, el que conoce la gracia y sabe que es para cumplir un propósito, o sea, la respeta, honra la gracia, hace, demuestra, soporta, conoce la verdad, es paciente, amable, tiene el Espíritu Santo y ama de verdad. Es portador de buena noticia, fiel como cualidad personal, fiel en transmitir las enseñanzas que se les encomienda. Es un ministro, es un siervo de la palabra. Por eso, a la palabra ministro le sumamos ahora competentes. Y eleva aún más la profundidad de esta palabra. ¿Qué es ser competente entonces? Es ser cualificado, idóneo, experto, apto, capaz, diestro, entendido, especialista, eficiente, eficaz, hábil, digno y suficiente. Insisto, la capacidad, dijimos, viene de Dios. Diga, Él nos dio la capacidad. No es que seamos capaces por nosotros mismos, ¿sí? Que seamos competentes por nosotros mismos. La competencia viene de Dios. Pero para que venga la competencia de Dios sobre nuestras vidas, significa que yo soy materia dispuesta. Para que Dios pueda procesarme, equiparme, para que sea lo que Él quiere que sea. Entonces, es importante entender por qué quiere Dios que seamos ministros competentes. ¿Por qué y para qué Dios quiere que seamos ministros competentes? Y Dios, como máximo exponente de la perfección, donde todo lo que Él es y todo lo que hace lo hizo perfecto, completo, suficiente. Dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, todo lo que emana de Dios es perfecto. Todo lo que Dios nos da es perfecto. Está en nosotros, en tomarlo o rechazarlo. Si yo tomo, si vas al médico y te receta vitaminas, un porcentaje del 100% para que tu vida esté en óptimas condiciones de salud. Pero vos tomás el 50%, ¿vas a ver el mismo resultado? No. Y eso es lo que pasa. Si yo agarro a medias, no sirve. Si yo digo esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo acepto, esto no, esto lo aplico hoy, después vemos lo otro, no sirve. Por más que el Señor nos hable, por más que sepamos que la voluntad de Dios es perfecta, nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad, donde ya sabemos que la mayoría de nosotros ya ha fracasado queriendo gobernar nuestras propias vidas. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Entonces, desde el huerto, Dios nos crea a su imagen y semejanza. ¿Se imaginan? El hombre en el huerto era su representante en la tierra. Dios crea al hombre y lo capacita. Lo bendice y le dice, te vas a multiplicar, vas a fructificar, te vas a multiplicar, vas a llenar la tierra, vas a sojuzgar y vas a señorear. Dios lo crea con capacidades. De hecho, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, el hombre en la tierra representaba a Dios. Entonces, en el huerto se perdieron muchas cosas. Dentro de lo que se perdió cuando Adán desobedece y Eva, perdieron la imagen y la semejanza de Dios. Ya no es, el hombre no fue más la imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra y vino para morir por nuestros pecados, la intención de Dios es que nosotros, aquí en la tierra, recuperemos como iglesia ahora, siendo su cuerpo, recuperemos la imagen y su semejanza. ¿Qué les parece? Pero para eso tenemos que ser estrictamente obedientes al consejo de Dios, que no es una sugerencia. ¿Vamos bien? Entonces, la salvación, como dijimos la semana pasada, no es para que nos tomemos vacaciones, un año sabático, no. La salvación viene para meternos en el propósito. Por eso leímos al principio que Él nos eligió para que seamos como su Hijo. ¿Por qué? Porque íbamos a recuperar su imagen y su semejanza. Si ahora como iglesia, Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, somos nosotros, y manifestamos a Cristo, recuperamos la imagen y semejanza. Ahora, ¿por qué la gente que aún no conoce a Dios no puede reconocer a Dios entre nosotros? Porque muchas veces brindamos una imagen distorsionada, confusa. Este habla de Dios, pero miente. Este habla de Dios, pero en el trabajo roba. Este habla de Dios, pero está enganchado el cable. ¿Se entiende? Entonces la gente dice, me quedo como estoy. Porque la imagen no es clara, no es precisa. ¿Se entiende? Entonces cuando Él vino para salvarnos es puntualmente para que nosotros recuperemos la imagen y la semejanza como cuerpo de Cristo en la tierra. Por eso Él exige la competencia, porque lo tenemos que manifestar a Él. Y a Él no lo podemos manifestar si no es a través de su naturaleza. Y su naturaleza expresa perfección. Que perfección no es no tener errores. Perfección es alguien completo. Diga completo. Maduro, sólido. Además, tenemos que entender que fuimos trasladados a un reino. ¿Se acuerdan? Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 1, dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a un reino. Diga un reino. Pero como nunca se nos habló de reino, pensamos que cambiamos de religión. Yo antes era católico, ahora soy evangélico. Antes era mormón, ahora soy evangélico. Antes era ateo y ahora soy evangélico. No. Nosotros no cambiamos de religión. Cambiamos de naturaleza. Antes teníamos la naturaleza de Adán, que era pecaminosa. Ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Y Él nos trasladó a un reino. Y en ese reino nadie hace lo que quiere. Todos en el reino se sujetan al protocolo que existe en el reino. ¿Se entiende? Si a nosotros nos hubiesen sido claros así al principio, wow, nos hubieran aliviado años de no saber bien qué es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien nuevo,
O sea, en un reino las cosas funcionan bajo un protocolo. Nadie hace lo que quiere, sino que se tienen que sujetar a las normas que se mueven en ese reino y se tienen que respetar, no solamente dentro del reino, sino donde esa persona esté. Fuimos mucho de mi esposa de seguir el reinado. Bueno, y fuimos de leer y estudiar un poco, y ella me compartía las exigencias que hay en ese reino. Pero es porque están preparando a alguien que después va a ser rey. O sea, están preparando a un futuro rey. Entonces se les entrena. Por eso cuando un nuevo entra en el reino, automáticamente se le comienza a instruir para que sea digno de lo que va a representar. ¿Se entiende? Entonces no puede sentarse como quiere, comer como quiere, usar cualquier ropa, ir a cualquier escuela, estudiar lo que quiere. No, no. Lo tienen que entrenar para un reino. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Amados, el sistema busca gente competente. ¿O no? Yo recuerdo que trabajaba en un supermercado famoso. Y me acuerdo que estaban tomando chicos para la roticería. Para que metan pollos en la ¿cómo se llama? La flecha, ¿cómo se llama eso? Sí, pero ¿cómo se llama el hierro? La espada. ¿Sí? Para que metan el pollo en la espada y lo pongan en el espiedo. Tenían que tener servicio militar. Tenían que tener la secundaria terminada. Y un día que hablo con un encargado, le digo, pero para poner pollo, tanta exigencia para meter un pollo ahí adentro. Dice, es una política de la empresa. La empresa busca los mejores. No importa momentáneamente qué lugar ocupe. Porque esa persona puede entrar poniendo pollos, pero puede terminar siendo un encargado, un gerente, mañana si tiene la capacidad. ¡Wow! Y ahí lo entendí. Las empresas invierten en gente capaz. Porque quieren ¿qué? Salvaguardar su negocio. Porque cuanto más capacitados sean, mejor. Mejores posibilidades tiene de que ese negocio sea fructífero. Pero nosotros lo que es para Dios, no, bueno, lo hacemos así nomás, con el tiempo que sobra, con las ganas que sobran. No. Esto es lo primero en nuestra vida. Yo lo cargaba siempre a Ariel cuando decían que en la radio se fue a hacer una changuita al campo, porque el laburo es este. En el campo está haciendo una changa ahora. Medio en broma y medio en serio, porque lo primordial es servir a Dios. ¿Sí? Y yo siempre lo supe, que aunque estaba trabajando ahí, en ese supermercado, no era mi prioridad eso. Obviamente, mi prioridad ahí era mostrar a Cristo. Y eso fue lo que hice. Y le pude hablar de Dios a casi todos. Inclusive hasta el gerente antes de irme, porque me pedían que no me fuera. Cuando renuncié. Pero digo, antes de irme quiero hablar con vos, le dije al gerente. Un gerente joven, yo tenía 40, él tendría... No, menos. Tenía 10 años menos que yo en ese momento. Joven, pero muy capaz. Un joven preparado. Pero dije, yo me voy a ir. Quiero en primer lugar agradecerte a vos, que sos el representante de la empresa, por haberme dado la oportunidad de trabajar con ustedes. Espero que haya servido todo lo que entregué en estos años. Pero antes de irme quiero decirte algo. Yo conozco a Cristo y casi no podía hablar.
con la voz temblando, me dijo: muchas gracias por lo que me decís. No sé cómo lo recibió, pero después me escribían mis compañeros y me decían, mis compañeros que eran jefes, porque yo estaba de jefe también, me dijeron: ¿qué le dijiste al gerente antes de irte? ¿Por qué? Quedó enloquecido. Dice que le impactaron las palabras cuando vos le hablaste de Dios. Y bueno, yo espero que le sirva en algún momento él cuando pueda decidir por Cristo, cuando lo crea y entienda que es así. Amados, Dios quiere lo mejor para expresar lo mejor. Tenemos que expresar a Cristo, no cualquier cosa. La imagen tiene que ser clara. Yo recuerdo los televisores viejos. Los que tenemos algunos años nos acordamos de eso, hoy ya no. Pero me acuerdo que mi papá me hacía subir al techo y me hacía girar la antena y pegaba el grito, porque si no se veían rayas permanentemente. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Los que somos jóvenes, así nos acordamos. Sí, porque se veía distorsionado. Entonces queríamos ver un partido o lo que sea y no se podía ver. Entonces buscando, hasta que enganchamos la señal. Encima teníamos 2 canales, el 3 y el 5 de Rosario, en San Nicolás. Así que había 2 opciones. No ahora tenés 2 millones de canales. No, antes había 2 canales. Amados, tenemos que ser claros al momento de expresar a Cristo. Acá no estamos hablando para castigarnos, sino para animarnos. Lo que pasó ayer ya pasó. Ahora me extiendo hacia adelante. Diga, me extiendo hacia adelante. Fuimos llamados a ser competentes, no para competir. Vos no competís, nosotros no competimos con nadie. No competimos ni con otra congregación, ni con nada. Nuestra competencia es personal, es con nosotros mismos. ¿Sí? Ser competentes nosotros para con Dios, únicamente. Competente, dijimos, cualificado, idóneo, experto, capaz, diestro, entendido, especialista, eficiente, hábil, digno, suficiente. Para eso tenemos que dejarnos entrenar. Segunda de Tito 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Que sean qué? Para enseñar también a otros. Amados, quiero decirle algo para ir cerrando. El Evangelio no puede y no va a recaer sobre gente inmadura, inconstante, mediocres, improvisados, indefinidos. No. El Evangelio, el apóstol Pablo se encargaba de entrenar a la generación que le iba a seguir. Preparó a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dijo: lo que oíste de mí, ante muchos testigos. O sea, no estamos hablando de algo así nomás. Estamos hablando de algo que muchos pueden testificarlo de lo mismo. ¿Sí? Testigos que están involucrados en lo que estoy enseñando. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Entonces, una de las claves del Evangelio, para que el Evangelio siga siendo efectivo, tiene que caer sobre gente fiel e idónea. Porque si hay algo que el Evangelio necesita hacer, es que tenga continuidad, proyección a través de las generaciones.
Yo en 45 años he visto a personas que sirvieron, pero un día se desalentaron, dejaron todo así nomás. Hoy conozco a los nietos de esas personas que ni saben de Dios, ni quieren saber nada con Dios. Porque los que tenían que dar el ejemplo no se comprometieron. No fueron ni fieles y mucho menos idóneos. Por eso, en primer lugar, en el antiguo pacto, Dios le había dado la responsabilidad a las familias. Y eso también está, obviamente. Y le dice a los padres que le hablen a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos para que esta palabra permanezca en las generaciones. Pero eso es una responsabilidad personal. En el nuevo pacto se amplía, porque ahora somos la iglesia, la familia de Dios. Y ahora no se trata de transmitir lo que a mí me parece, porque eso ha traído confusión, mezcla. Lo que dijimos hace un momento, una imagen dudosa, donde la gente no sabe si creer, donde nos mete a todos en la bolsa y dice, ¿ustedes qué son? ¿Testigos de Jehová? ¿Mormones? ¿Qué son? No nos saben diferenciar. Cuando en el Nuevo Testamento la iglesia decía, estos que trastornan el mundo han llegado acá y estaban hablando de los discípulos de Jesucristo. Eran los que trastornaban el mundo con el Evangelio. Tenían una imagen clara, definida. Ellos estaban entregados al 100% para hacer que el Evangelio llegase hasta lo último de la tierra, porque esa había sido la consigna. Me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces había que trabajar de manera precisa, efectiva y eficaz para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra y que nada sea contaminado en el medio. ¿Se entiende, amados? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Por eso muchas veces se pierden las generaciones, porque los padres no supieron dejar un mensaje claro a su próxima generación. Y es nuestra responsabilidad. El otro día me llamó un amigo para el cumpleaños. Un pastor amigo en Buenos Aires. Y su mensaje lloraba, lo notaba quebrado. Y me dice, ¿cuánto los extraño? ¿Sabes qué extraño? Me decía. No extraño la predicación, o las enseñanzas, o las reuniones. Extraño la sobremesa que hacíamos, donde yo podía disfrutar de tu familia y ver a tus hijos y a tus nietos sentados a tu alrededor. Me dice, amigo, me marcaste. Eso extraño de ustedes y me encantaría volverlo a vivir. Y oro para que Dios me dé la posibilidad de viajar para estar con ustedes. Amados, ¿de qué sirve que nosotros ganemos el mundo y perdamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve jugar el Evangelio? No, amados, esto se trata algo serio, para gente seria, no gente que busca excusas. Gente que es seria con las cosas de Dios. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Lo hago. Punto. Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Punto.
Yo no vine acá a mostrarme, a hacerme el artista, a querer yo implementar cosas nuevas. No, vine para obedecer lo que se me encargó que haga. Punto. Ser idóneos en transmitir lo que se te enseñó a otros. Amado, y hay tanto, no quiero desperdiciar este texto porque tengo mucho para decir. Así que no lo abran ni lo compartan completamente porque déjenme que lo desarrolle el próximo domingo porque vamos a meternos profundamente en esto. ¿Qué les parece? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cuántos reciben la palabra? Amados, es ponerse en la brecha. Hay que ponerse firmes en la brecha. Y no buscar excusa y que no me vio, que no me dio, que no basta de excusa. Basta de lloradera, dijo Sojo. Basta de lloradera, de andar dando lástima, que a mí nadie me quiere, que nadie me comprende. Dejemos esas tonteras de lado, amado. Estamos hablando de vida. El Señor que vino a dar vida. Estamos hablando de vida. No estamos hablando de un lindo momento. No es qué lindo que la pasamos. Puede que la pasemos lindo, pero esa no es la finalidad. Es parte. ¿Por qué? Porque somos la familia y nos necesitamos, nos atraemos, nos edificamos mutuamente. Pero tenemos que entrenar a la próxima generación. Y para eso nosotros nos tenemos que entrenar. Dejarnos entrenar por Dios. Y no sacarle el cuerpo a las situaciones por más duras que sean. Hay que ponerle el pecho a las balas. Yo quiero ser entrenado. Pase lo que pase, vamos a lograrlo. Creer en esa determinación profunda donde yo y mi casa serviremos a Dios.